Bueno, algunos de los mecanismos que se pueden dar en la empresa son em, por ensayo, a prueba y error, que haya gente que ya lo haya estado realizando o lo haya estado realizando también en otra organización, en otra empresa, que hayan tenido alguna experiencia previa y desafortunadamente no los detectaron. O se puede ser también algún mecanismo que puede nada más observar y pensar que se puede llegar a dar esa falta de ética o ese desentendimiento moral. Un caso específico que tuvimos ya hace algunos años, alrededor de 5 o 6 años, un gerente de un área estuvo haciendo unas actividades no éticas, actividades de fraude, se detectó y a la hora de que se revisó, en ese momento pues las prácticas, no había candados suficientes y las prácticas que llevaban a cabo para la liberación de pagos de facturas, para la liberación de pagos de trabajos realizados por proveedores, no había un mecanismo robusto que pudiera detectar toda esa parte. Entonces, esa ocasión se dio posiblemente como de diferentes ocasiones o ensayos a prueba y error, donde detectó la persona que si a lo mejor la empresa no se daba cuenta, la empresa no lo detectaba, pues él iba a poderlo hacer posiblemente una o dos veces. Cuando ya investigamos y se llevó a cabo el análisis de todo lo que había sucedido, se encontró que probablemente no había sido una sola ocasión. Esta persona, pues bueno, tuvo que salir de la empresa, se hizo todo el análisis, la investigación. El proveedor también con el que estuvo llevando a cabo estas actividades ya no trabajó para la empresa. Y bueno, toda esa parte también, ese mecanismo es entre un proveedor, un agente externo a la organización que puede propiciar o que puede ofrecer algo a los empleados, pues es un mecanismo que se puede dar, ¿no? Más la parte del propio empleado que, bueno, asume que puede llegar a ese desentendimiento moral. Otro caso también que tuvimos fue posiblemente por alguna presión de entregar resultados a un cliente, resultados de calidad, eh, un ingeniero de calidad pues entregó una información no era la información correcta y pues obviamente se detectó esto antes de que llegaran los datos al cliente. Parte del equipo de corporativo revisó la información, revisó los datos y entendieron que los datos no eran los que en realidad se habían tomado y había habido una manipulación con una falta de ética, una falta o un tema de desentendimiento moral. Entonces también esta persona igual se detectó y esta persona se tuvo que dar de baja, tuvo que salir de la empresa y obviamente cuando han ocurrido estos casos lo que hace la empresa es pues informar, explicar a todo el personal qué es lo que ha pasado para inhibir también ese tipo de conductas de desentendimiento moral, que no las demás personas sea a través de un agente externo o sea también por una presión interna o sea también por terminar un trabajo de forma rápida o entregar algún dato de forma eh, ágil, pueden caer en temas de no éticos. Sí, actualmente con todas las estrategias y con todos los cursos, entrenamientos que nos dan acerca de comportamiento ético y legal, se nos explica claramente cuáles pueden ser algunos mecanismos que pueden propiciar que una persona pueda caer en algún desentendimiento moral. Puede ser a través de un proveedor, puede ser a través de alguna agencia gubernamental que quieran pedir alguna cuota, algún soborno para llevar a cabo algo. Puede ser también internamente dentro del mismo trabajo que algún área, bueno, o alguna persona pueda solicitar a algún compañero empleado que, bueno, que tenga que a lo mejor hacer algo indebido con datos, con información. Y obviamente todo esto se nos explica en los primeros 3 meses que entra alguien a la organización, se les va explicando cuáles pueden ser los mecanismos potenciales que llevan a cabo esto. Y puede ser hasta de cosas muy simples, desde una checada de entrada a la empresa, checada de personal. Obviamente, pues hay
Eso es una falta de ética si alguien quiere cambiar un dato, de a qué hora entró, a qué hora salió, o si fue a trabajar o no, pues desde ahí ya son cosas muy básicas. Toda esa parte se explica a través de los reglamentos internos de trabajo, a través de los reglamentos que nos marca la Secretaría del Trabajo, y también a través de todo lo que explico, la parte de la actividad que tiene que realizar cada empleado alineado a las políticas y a los procedimientos de la organización. Entonces, esos mecanismos son diversos, pueden llegar a ser diversos mecanismos, y también desde la parte en cada una de las áreas que trabajan en la organización, puede ser mecanismos para las áreas de ventas, con temas de monopolios, con temas de arreglo de precios, etcétera, áreas de calidad con la información que entregamos a los clientes, o puede haber también con proveedores en las áreas de compras, en las áreas de mantenimiento, con también entre áreas de la misma empresa, donde obviamente, bueno, pues todos los mecanismos también para evitar eso. Aparte, existen los mecanismos que se puede dar, pero los mecanismos para contrarrestar, pues es todo el resguardo de la información, las evidencias, los registros, los datos, toda esa parte pues ayuda también a contrarrestar la parte que pueden ser los detonadores o los mecanismos que pueden crear el desentendimiento moral. El 1 de octubre entró la parte de el estrés en las empresas. ¿Considera usted que este también puede ser un mecanismo donde se atente contra la moral? Pudiera ser, pero realmente la norma 35 que nos habla del estrés laboral y de cómo las empresas tienen que cuidar a sus empleados para que no lleguen a caer en ese tipo de situaciones, va más enfocada realmente en tratar de cuidar a las personas. El estrés laboral pudiera ser, si se ocupa de una forma indebida, pudiera ser también que alguna persona quisiera hacer alguna situación no ética, cuando en realidad no llegase a tener un estrés laboral como tal, o una cuestión hasta de hostigamiento o alguna cuestión de acoso, pudiera algún empleado tratar de hacer uso de esa parte, pero obviamente, bueno, el espíritu, por ejemplo, de esa norma, de esa regulación está enfocado en que realmente los trabajadores reporten, informen lo que le está sucediendo con esos aspectos que mencionaba yo, desde hostigamiento, estrés, acoso laboral o de cualquier otro tipo. El espíritu de la norma es atacar esos aspectos. Como explico, pueden llegarse a utilizar de una forma incorrecta, de una forma con un desentendimiento moral, que la persona pueda decir, alguien me está hostigando en el trabajo laboralmente, o alguien me está hostigando o acusando también hasta sexualmente, cuando en realidad puede no estar ocurriendo, pero puede ser un arma de dos filos ahí en esa parte. ¿Qué les toca a las empresas hacer? Bueno, pues identificar, hacer investigaciones de manera correcta, evidencias, testigos, y también desde la parte de prevención explicar claramente a los empleados cómo funciona la norma 35, para que no vaya a ser un mecanismo también que se pueda generar la parte de desentendimiento moral. Bueno, en esta parte es si esos mecanismos pueden estar activados en alguna persona que acaba de llegar a la empresa, y es una empresa que tiene lineamientos, reglas, políticas muy claras, muy bien establecidas en cuanto a la parte ética y legal, y conducir el negocio de esa manera. Una persona que pueda tener eso previamente, una situación que pueda crear la cuestión del desentendimiento moral, a la hora de que llegue a esa organización puede no llevar a cabo esa actividad de no ética, porque va a decir la persona, bueno, esta es una empresa con lineamientos muy fuertes, políticas bien claras, bien establecidas. Desde el primer día al segundo día que llegué me explicaron cómo funcionaba. Entonces, esa persona que pueda tener activado esa situación social desde su niñez, desde su adolescencia, desde la parte en lo que la haya tenido,
puede quedar inhibido ese comportamiento. Entonces, la parte que tiene que enfocarse ahí la empresa, bueno, es en establecer esas reglas, esos mecanismos también de evitar y detectar inmediatamente cualquier situación no ética o de desentendimiento moral. Esa es una parte. La otra también, si se llegase a dar a un caso, aún con reglas muy estrictas o procedimientos muy estrictos, muy claros, que alguien lo quisiera hacer, un mecanismo también que ayuda después a inhibir eso es que se le explique claramente a toda la empresa, a la organización, qué fue lo que pasó, quién lo hizo, cómo lo hizo, y que eso no está dentro de los procedimientos y reglamentos internos de la empresa o de la organización. Eso ayuda bastante también para inhibir esa parte si algunas personas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista laboral, ya están pensando en alguna situación no ética. Y como explicado en algunas otras de las preguntas, ya pueden ser situaciones desde la parte del producto, calidad, datos legales o información legal que se puedan solicitar en cualquier situación que pueda tener el producto o el servicio que tenga esa empresa. Es como puede funcionar y como también se puede inhibir toda esa parte. ¿Cómo la empresa se da cuenta que viene una persona a buscar trabajo, a pedir trabajo, con este tipo de acción que lo ha aprendido por el círculo Por el social en el que entorno. se maneja? Sí. ¿Cómo la empresa lo ve desde Dentro de antes? los procesos de entrevista, hay preguntas muy específicas en cuanto a esta persona, porque las personas han salido de trabajos anteriores, de empresas anteriores, y también se piden referencias. Muchas veces se piden referencias de las personas para saber cuál fue el motivo de su salida. La mayoría de las ocasiones no hay ninguna antecedente. En algunas ocasiones sí se llega a detectar que la persona nos reporta a su empresa anterior o dos empresas anteriores que la persona hizo alguna cuestión no ética, y en ese momento se para el proceso. También, aunque esa parte muchas veces es complicada y a veces no se tiene retroalimentación de los trabajos anteriores, lo que se hace también es en los procesos de entrevista se va planteando algunas situaciones a la persona que puede llegar a integrarse a la empresa, donde puede explicar qué hizo en cuestiones no legales, no éticas, y en ese momento también se puede hacer una valoración de la persona que tanto está siendo honesta en su actuar o en sus últimos trabajos, y cómo puede reaccionar ante eventos también que tenga dentro de la organización. Por ejemplo, una persona que va a entrar a un área de compras, cuando se le pregunta si va en alguna situación, si puede aceptar hacer un negocio con un proveedor por el hecho de que ofrezcan algún soborno, alguna dádiva, si lo puede hacer o no. Entonces eso también es una forma de entenderlo dentro de los procesos de entrevistas, si la persona trae alguna cuestión en el entorno anterior, ¿no? Y finalmente, si esa persona también logró pasar todos esos filtros y estando ya laborando pudiese llegar a caer en una situación, como explicaba también, pues los mecanismos de detección, los reglamentos y las políticas que tenga la empresa los candados también, pues pueden detectar cuando una persona puede llegar a caer en un desentendimiento moral. Muchas veces también las empresas se llevan a cabo investigaciones cuando alguien dice, bueno, me parece, los datos pudieron haber sido cambiados, o la información puede no ser la correcta. Se hace el análisis, la investigación, y eso, con tener alguna sospecha, se llevan a cabo esos análisis. Bueno, hay estrategias que son ya muy conocidas normalmente en las empresas, en las organizaciones, y la mayoría los lleva a cabo. Uno de ellos es una línea de ética donde se pueden reportar todos los problemas que pueden llegar a pasar, cuestiones sospechosas, cuestiones reales, cuestiones
de percepción también, donde merecen la importancia de poderlo investigar. Estas líneas de 01800 son abiertas normalmente en empresas ya establecidas en diferentes países, continentes. La línea pues está en el de ética, está tanto en el idioma local y en el idioma de inglés, que se puede reportar qué pasa. Ese es uno. Otra estrategia es, como explicaba también, desde el inicio que llega un nuevo empleado, un nuevo trabajador a la organización, se les explica todo el reglamento interno de trabajo, se les explica cuáles son los aspectos éticos y legales que se conduce el negocio, y de forma periódica, cada 6 meses, cada año, se están capacitando y haciendo un reentrenamiento a las personas acerca de cuáles son las cuestiones éticas que se deben de seguir, cuáles son las cosas que no se deben de permitir en el trabajo. Y bueno, son cuestiones también desde en la parte de la línea de ética, pues cuestiones desde hostigamiento, acoso, etcétera. Toda esa parte, bueno, también se va a través de la estrategia, se tratan de llevar a cabo esas actividades donde se van a inhibir las ideas de querer hacer algo no ético. Algo que se maneja también en la empresa, en las diferentes empresas, es a través del ejemplo de los mandos superiores, de los gerentes, se les va dando ejemplo a los empleados para que no vayan a caer en una situación de ese tipo. Ya en un proceso productivo, el mismo supervisor del área, los superintendentes son los responsables de estar mostrando un comportamiento ético, desde, por ejemplo, si sale una pieza mala, o dos o tres, bueno, se activa todo un mecanismo de, de material no conforme, de cómo reaccionar ante un material que no cumple con la calidad o que no es conforme de acuerdo a las especificaciones. Y entonces en ese momento los operadores, los trabajadores van a entender que el procedimiento indica que se tiene que llevar a cabo una actividad a través del ejemplo que vieron y del comportamiento que mostró el supervisor en ese momento. Todo eso va también inhibiendo algún comportamiento, y también el reconocer a alguien, cuando se reconoce a alguien que detecta una situación irregular, una situación no ética, se le reconoce, se le agradece de manera sincera, y la gente también va entendiendo que el compromiso de la organización va enfocado hacia conducirse de manera ética en el negocio. Entonces son las estrategias básicamente hacer difusión de lo que es la parte del comportamiento ético, la línea 01800, donde se va informando, se pueden informar cualquiera de las actividades que pueden no ser adecuadas, y también con el ejemplo que dan los mandos superiores que se van cascadeando a toda la organización. Además de pósters, además de las pantallas de comunicación, se le va explicando al personal qué es un comportamiento ético, por qué lo debemos llevar a cabo, y qué es lo que puede pasar si alguien no lleva a cabo ese comportamiento, desde situaciones legales, en algunos casos hasta de información legal, que la pueden usar clientes, proveedores, puede haber hasta cárcel y cuestiones ya mucho más graves cuando se infringen esta parte del desentendimiento moral o el comportamiento ético en las organizaciones. Desentendimiento moral incide en una forma tan profunda que afecta tanto a la función de la empresa como a los bienes internos, ya que, como lo comenta el entrevistado en uno de los ejemplos, en caso de que la información hubiera llegado al cliente, los hace quedar mal y la imagen de la empresa se daña. Y esto puede ser muy perjudicial al momento de querer nuevas oportunidades o de buscar nuevos proveedores o clientes. Asimismo, al tener que investigar el porqué de los sucesos y después explicárselos a los trabajadores, es tiempo invertido para que todos estén enterados de la situación, pero que les hace desentenderse de sus labores. Como se hicieron menciones en las respuestas que todo el equipo tuvo, tener casos de desentendimiento moral puede afectar directamente la imagen de la empresa. Es importante tener políticas y procedimientos bien establecidos sobre los valores de la organización y externarlas constantemente por canales efectivos. Se debe de capacitar a los empleados y hacerles saber la forma en que la empresa trabaja, ya que los empleados son los que componen una organización
y los mismos que pueden hacer que crezca o decaiga. Las capacitaciones se deben de hacer en forma general y también especificar por departamento, ya que hay ciertos detalles que algunos departamentos deben tener mayor conocimiento sobre otras cuestiones. Como tal, en la entrevista no se habla de números, pero haciendo una mención al ejemplo que se ve en la entrevista, donde por presión el trabajador modificó los números por la presión que estaba ejerciendo en ese momento, el simple hecho de parar una línea de producción de tu cliente es bastante grande, pues en los contratos de las empresas establecen castigos de pago por falta de producto que deben ser cubiertos. Más la parte donde la empresa tiene que trabajar turnos extra para sacar esta producción de bienes y influye en pagar tiempos extra. Más la parte donde se le debe pedir más materia prima al proveedor, que también lleva un castigo, pues ya todo está pactado y pedir producto de más es un castigo. Existen los vuelos charters que son carísimos, que las empresas utilizan para transportar bienes de manera rápida, pues la línea de tu cliente está parada. Se estima que el cálculo de la cantidad de dinero que se debe pagar es de más de 10 millones de dólares, según la experiencia que tiene el entrevistado. Se agradece al Plant Manager de la planta Tlacomulco, Óscar Padilla González, por el tiempo que nos regaló para realizar la entrevista. Por motivos de seguridad no se pudo realizar la entrevista en las instalaciones, pero nos apoyó con esta parte de la entrevista.